¿Te has preguntado alguna vez cómo crear una barra de progreso circular? Pues en este video vamos a abordar el tema. Aprenderemos a crear una barra de progreso circular usando SVG o gráficos vectoriales escalables, los cuales vamos a crear desde cero y paso a paso. ¿Qué dices? ¿Te animas a crear barras de progreso circular? Pues ve por tu computadora y abre tu editor de código favorito, que ya mismo iremos a aprender cómo hacerlo. Para comenzar a crear el elemento de barra de progreso circular, será necesario que agreguemos una etiqueta SVG para poder colocar el elemento SVG que irá dentro. Entonces, para comenzar, debemos agregar la etiqueta SVG. A esta le vamos a dar un ancho de 200 píxeles y también un alto de 200 píxeles. Una vez que ya hicimos eso, vamos a agregar una etiqueta que se llama Circle. De esta forma. Voy a guardar y voy a dividir la pantalla para que puedas observar qué es lo que va pasando en el navegador a medida que vamos agregando código. Por ahorita no se observa nada, pero si yo le coloco una R igual, que esto significa el radio del círculo, y le pongo un radio de 90, guardo y ahora observa cómo aparece una cuarta parte de ese círculo. Y esto es porque el círculo siempre se va a posicionar mediante el punto central, y el punto central por defecto se ubica en la esquina superior izquierda de nuestro lienzo SVG. Si yo agrego algunos estilos para el SVG y le digo que tenga un outline de 2 píxeles, observa que este es mi lienzo, este es el SVG, que tiene un ancho de 200 píxeles y un alto de 200 píxeles. Entonces, para poder centrar ese círculo, vamos a decirle CX igual, que lo que significa CX es centro en X, y le vamos a decir que va a ser al 50%, es decir, la mitad. Y como observas, ahí se ha colocado a la mitad justamente en el eje horizontal. Ahora, para el eje vertical vamos a colocar CY, que significa centro en Y, y vamos a decirle que igual va a ser a la mitad. Posteriormente también hay que colocarle una clase para que podamos darle estilos mediante CSS. Le voy a colocar la clase Circular Border. Una vez ya lo tienes de esta manera, ahora vamos a trabajar en los estilos. Yo primero voy a apuntar al elemento body, le voy a decir que tenga un display flex para poder utilizar las propiedades de centrado de CSS Flexbox. Le vamos a decir que tenga un justify content en center y un align items en center. No se centra porque aún no tiene una altura mínima para tomar como referencia. Entonces vamos a colocar una altura mínima de todo el alto de la pantalla para que pueda centrarse. Para evitar algunos problemas, vamos a seleccionar a todos los elementos mediante el selector general y vamos a decirle que el padding de estos elementos sea de 0 y el margen también sea de 0. Ahora sí, vamos a comenzar a darle estilos a nuestro elemento Circular Border. Lo primero que te quiero mostrar es que podemos darle un color a este círculo. Por defecto el color es negro, pero podemos cambiar ese color. Con los elementos HTML podríamos colocar el background, pero en esta ocasión, como es un elemento SVG, tenemos que colocarle la propiedad fill, que esta propiedad indica el color que va a tener nuestro elemento. Voy a colocar el color en transparente porque necesito que
el círculo no se observe. Y ahora necesito indicar el color del trazo. Entonces para eso existe la propiedad stroke, en la cual le vamos a colocar el siguiente color: F0, B2, F1. Y si yo guardo, ahora observa que ahí se alcanza a observar ese trazo. Entonces necesitamos también, para hacerlo similar a este elemento, que el trazo sea de un ancho específico. Entonces vamos a decirle stroke width, que significará el ancho del trazo, de un M. Y como puedes observar, aquí lo tenemos. Y si gustas puedes hacerlo más pequeño, por ejemplo a 13. Y ahí tendríamos ya nuestro elemento de fondo. Ahora lo que necesitamos es este elemento que marca el progreso. Para hacer eso tenemos que regresarnos a nuestro documento HTML y nuevamente colocar un elemento circle. Colocamos ese elemento, le damos un radio de 90 y como puedes observar aquí aparece. Ahora hay que centrarlo tanto horizontal y verticalmente usando las propiedades CY y CX. Y ahí lo tenemos centrado. Nuevamente vamos a colocarle una clase para poder darle estilos. Y en esta ocasión le vamos a colocar circular progress. Nos dirigimos a ese elemento y de igual manera hay que colocarle un color transparente. Vamos a colocarle ahora el color de trazo en un color morado. Y de la misma manera le vamos a colocar un stroke width de 13 píxeles. Voy a eliminar los estilos del SVG porque por ahora ya no los necesitamos. Ahora, para que pueda marcar este progreso, necesito explicarte algunas propiedades, como por ejemplo la propiedad stroke dash array. Esta propiedad define un patrón de guiones y espacios en blanco. Y para que entiendas a qué me refiero con esto, vamos a ver un ejemplo más simple. Aquí tengo un elemento SVG, el cual es una simple línea con la etiqueta line. Esta etiqueta line tiene algunas propiedades un tanto distintas. En vez de CX y CY, ahora es X1, que significa la coordenada de inicio en el eje horizontal, y le estamos diciendo que comience en 0, es decir, al principio del borde izquierdo. Y la coordenada del eje vertical, la primera coordenada al 50%, es decir, la mitad. Ahora X2 significa la segunda coordenada donde va a terminar esa línea en el eje vertical, que es al final. Y2 al 50% porque termina aquí justamente a la mitad en el eje vertical. Y de la misma manera tengo esta otra línea que está sobre la línea de abajo. Y la propiedad que vamos a explicar es la propiedad stroke dash array. Esta propiedad, como te dije hace un momento, define un patrón de guiones y espacios en blanco. Y aquí tengo el elemento line progress, que así le he llamado a esta segunda línea que he colocado, y le he dado un dash array de 200 porque mide 200 píxeles el ancho de nuestro elemento SVG. Entonces fíjate que si yo le pongo 100, que vendría siendo la mitad, y ahora guardo y recargo la pantalla, observa que ahora se ha colocado la mitad en rojo y la otra mitad en blanco, y esta línea que se observa aquí de un color más
Claro, es la primera línea que coloqué como guía para que pudieras visualizar mejor lo que está sucediendo del lado del navegador. Entonces, esa propiedad dash array puede recibir más valores. Por ejemplo, si yo le coloco 100 y adelante un valor de 50, guardo y recargo, ahora observa lo que pasa. Se ha colocado este primer guión que mide exactamente 100 píxeles, el siguiente espacio mide 50 y el resto ya mide otros 50 píxeles porque es lo que resta de ese elemento. Y así sucesivamente podemos seguir definiendo el patrón de guiones y espacios. Si yo guardo, le pongo 100, 50 y 25, ahora observa qué es lo que sucede. Este primer elemento mide 100, el siguiente espacio en blanco mide 50 y el otro mide 25. Pero como vamos a crear una sola línea en nuestro elemento, entonces necesitamos decirle que va a tener el 100% del ancho, es decir, que solo sea un solo guión sin dejar espacios. Entonces, para nuestro elemento struct dash array tenemos que indicarle la totalidad de la longitud que mida el elemento. Entonces, para una línea es sencillo, porque si sabemos que el ancho de nuestro lienzo SVG es de 200 píxeles, pues medirá 200 píxeles esta línea. Pero para nuestro círculo ahora necesitamos saber la longitud que va a tener la circunferencia, y para eso es necesario calcular el perímetro del círculo. Entonces, para calcular el valor que irá en la propiedad struct dash array, necesitamos calcular el perímetro del círculo, tal como te lo indiqué hace unos momentos. Y para calcular el perímetro del círculo existe la fórmula 2 por pi por radio. Entonces, realizando esos cálculos nos da un aproximado de 565.5. El valor 90 es porque nuestro radio lo hemos definido en 90 píxeles. Entonces vamos a colocar ese valor aquí, 565.5. Si guardo no se observa nada, pero ahora ya tenemos este valor indicado que el tamaño de la circunferencia es de 565.5. Para indicar el tamaño que va a recorrer nuestro elemento de progreso, necesitamos indicar la propiedad struct dash offset. Esta propiedad indica el espacio en blanco que va a dejar en nuestro elemento, y nuevamente me voy a ir al elemento de línea que he colocado aquí para explicarte de una mejor manera. Tenemos la propiedad struct dash offset, y esta propiedad lo que hace es indicar el espacio en blanco que va a quedar al final de nuestro elemento. Si yo le pongo aquí 100 píxeles, ahora observa que queda un espacio en blanco de 100 píxeles, pero no es que este elemento esté avanzando 100 píxeles, sino que estamos dejando un espacio en blanco al final y este elemento simplemente se recorre hacia la izquierda. Si yo colocara 50, ahora observa cómo el tamaño de espacio en blanco que queda es de 50 píxeles, y si le pongo 0, pues ahora observa que el espacio que existe aquí es nulo. Pero si le pongo el tamaño de 200 píxeles, que es la longitud total, ahora observa cómo ese elemento ha desaparecido, pero lo que ha sucedido en realidad es que se ha desplazado hacia la izquierda. Y lo mismo sucede con el círculo. Entre más vamos aumentando el valor de la propiedad struct dash offset, va disminuyendo el espacio visible de nuestro elemento de progreso. Ahora, sabiendo eso, vamos a dirigirnos
a los estilos de nuestro elemento de Circular Progress y le vamos a dar un stroke dash offset en, por ejemplo, 81. Y si guardo, ahora observa cómo ha comenzado a desplazarse esta línea. Pero si observas, si yo voy aumentando el valor, por ejemplo le pongo 400, el espacio en blanco es de 400 y el espacio que se observa, el espacio de color morado, es el restante. Observas, comienza en esta parte de aquí y de aquí aumenta o disminuye. Y yo quiero que este punto de partida quede exactamente. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es aplicar una rotación. Le vamos a decir que el elemento rote menos 90 grados porque necesitamos ir en contra de las manecillas del reloj. Pero ahora observa que se ha desaparecido. Y eso es porque el elemento no sabe de dónde guiarse para aplicar esa rotación. Entonces vamos a aplicarle la propiedad transform origen en su valor center. Y si yo guardo, ahora observa que ya se ha posicionado de forma adecuada. Y si yo comienzo a experimentar con la propiedad stroke dash offset y le pongo un valor menor, por ejemplo de 20, observa que el espacio en blanco que queda es de 20 puntos. Y si yo lo aumento, ahora observa que el espacio en blanco va aumentando lógicamente. Una vez entendido eso, vamos a suponer que yo el texto que deseo colocar en el centro de este elemento es del 85%. Ahora necesitaría calcular el equivalente en porcentaje. Ahora, para calcular el porcentaje lo vamos a hacer con una regla de 3. Es decir, el 565.5 es la longitud de mi círculo, de mi circunferencia. Entonces 565.5 sería el 100% en porcentaje. Y si yo quisiera colocarle el 80% de progreso a mi círculo, lo que tendría que hacer sería multiplicar 80 por 565.5 y después dividirlo entre 100. Así que voy a realizar ese cálculo. Vamos a decir 80 por 565.5, que es la longitud de mi circunferencia, entre 100. Y me da un total de 452.4. Pero si yo colocara ese valor y guardo, ahora observa que la barra de progreso no indica el 80% porque la propiedad dash offset se refiere al espacio en blanco que queda. Entonces lo que yo tengo que hacer es obtener esa diferencia de tamaños, por lo que voy a tener que restar 565.5 menos 452.4 para que este tamaño que queda aquí de progreso quede de espacio en blanco en esta zona. Voy a decirle 565.5 menos 452.4 me da un total de 113.1 y voy a colocar ese valor justamente en la propiedad stroke dash offset. Y si yo guardo, ahora observa que ya se ha colocado correctamente. Los extremos de la barra de progreso están redondeadas. Para crear eso, simplemente colocamos la propiedad stroke line cap en su valor round. Si yo guardo, ahora observa que ya tenemos redondeados los extremos de la barra de progreso. Ahora para el texto que está de este lado, lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestro elemento, a nuestro documento de HTML, y dentro del elemento SVG dentro de nuestro lienzo vamos a colocar la etiqueta text.
y dentro de él el texto que queremos que se coloque, 80%. Pero si yo guardo aún no se muestra nada, y esto es porque aún debo indicarle las coordenadas de en donde se va a colocar ese texto. Entonces le digo que en X se coloque a la mitad y en Y se coloque también a la mitad. Ahí se ha colocado el texto 80%. Y ahora te preguntarás por qué no CX o CY. Lo que sucede es que el elemento texto no se centra en base a la mitad de su contenido, sino que se centra desde esta esquina, desde la esquina inferior izquierda. Es por eso que se muestra a un lado, y si creciera más ese texto se colocaría de aquí hacia acá. Entonces, para centrarlo realmente vamos a darle estilos nuevamente a esa etiqueta de text. Por ello es necesario que le coloquemos también una clase, la cual le voy a colocar circular text. Me regreso a mi hoja de estilos y voy a apuntar hacia ese elemento. Vamos a comenzar colocando un font family en sans serif. También le vamos a decir que tenga un font size de, por ejemplo, 3 rem. Y ahí lo tenemos, pero entre más crece, observa que se va colocando hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, para centrarlo en el eje horizontal, lo que vamos a hacer es indicar la propiedad text anchor en su valor middle, y ahí ya tendríamos centrado horizontalmente nuestro texto. Ahora, para centrarlo verticalmente necesitamos indicar la propiedad dominant baseline en su valor central. Y ahora sí, ya tenemos correctamente centrado nuestro texto. Y para el color, nuevamente, como es un elemento SVG, hay que colocar la propiedad fill y en el color que tú desees. Por ejemplo, le voy a colocar nuevamente el color morado. Y ahí lo tendríamos. Y de esta manera es como creamos barras de progreso circular utilizando elementos SVG. Y realmente, como hice aquí en este ejemplo, para que cambiara el valor, programé una función de JavaScript que se encargue de primero obtener el valor de este elemento, que en sí es un elemento input de tipo rango, y obtiene ese valor y después se lo pasa a las propiedades de dash offset para indicarle qué tanto va a llevar de progreso, y también pasarle el porcentaje al elemento text. Y podemos crear cosas más interesantes, como por ejemplo este elemento que tengo aquí, que usando JavaScript y algunas animaciones de CSS se puede ver de esta manera. Por este tutorial ha sido todo. Y si deseas que siga subiendo más contenido de este tipo, o que explique cómo crear este tipo de animaciones ya involucrando código de JavaScript, déjamelo en los comentarios para que yo sepa que te interesó este video.